Muy buenos días para todos nuestros amados hermanos con los cuales podemos tener comunión a través de estos medios virtuales. En el día de hoy estamos muy agradecidos a nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos concede poder estar reunidos a través de estos medios, donde podemos considerar aspectos de la palabra necesarios para la vida de todo cristiano, amados hermanos. En el día de hoy, con la gracia y el favor de Dios, vamos a iniciar un nuevo estudio que pueda servirnos para nuestra vida cristiana en todos los tiempos y máxime en estos tiempos donde están proliferando mucho las enseñanzas a través de los medios virtuales, a través de los libros escritos, a través de la radio. Entonces creemos que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos considerar, debemos escudriñar, debemos probar cada uno de estos aspectos en nuestra vida cristiana para así poder tener una eficaz edificación, ¿cierto? Como lo hemos dicho, vamos a iniciar un nuevo estudio, unas nuevas enseñanzas, y se va a llamar un comentario a la epístola de Judas, ¿cierto? Sabemos que Judas es uno de los escritos más cortos del Nuevo Testamento, pero es un escrito fundamental para la iglesia en el momento y en la manera de presentar defensa de la fe, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a empezar en estos días que vamos a estar reunidos, una nueva consideración, una nueva jornada, donde veremos algunos aspectos importantísimos que necesitamos conocer de esta epístola y aspectos que es necesario que podamos llevar a la práctica, porque ciertamente, hermanos, las Escrituras no es un libro de información, sino que la Escritura es un libro de formación. La Escritura es un libro para formar el carácter de los hijos de Dios. Por eso decimos que la Biblia es un libro de formación más que de información, ¿cierto? Lo que Dios quiere a través del estudio sistemático de la palabra, a través del estudio serio de las Sagradas Escrituras, es que nosotros podamos tocar, podamos conocer, ver al Señor y que nuestro carácter sea formado. No solamente algún tipo de teología que solamente nos caliente la mente, sino que necesitamos que también estas enseñanzas puedan tocar el espíritu y el corazón de la iglesia. Y entonces iniciamos ese comentario de Judas confiando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que dirija por su Espíritu Santo, por el Paracletos, lo que debemos entender de esta epístola que fue incluida en el canon del Nuevo Testamento. Sucede que cuando nosotros empezamos a considerar un estudio sistemático de cada carta o epístola novotestamentaria, empezamos a conocer la realidad que estaban viviendo las iglesias en ese momento. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, nos dimos cuenta cuál era la realidad que la iglesia estaba viviendo en ese momento, ¿cierto? Y entendimos la razón por la cual el Espíritu Santo movió a un santo como el apóstol Pablo a poder escribir esa epístola circular a las iglesias. Hoy vamos a escudriñar, vamos juntos a estudiar esta epístola, una de las cortas, de las tres más cortas del Nuevo Testamento, que tiene 25 versículos. Algunos teólogos han hablado de esta epístola como la epístola olvidada del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces nosotros vamos nuevamente con la gracia del Señor y a sumarnos a lo que muchos hermanos más han hecho, de volver a resaltar la importancia de un texto que es muy conocido para nosotros y es segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, seuneutas, soplada, ¿cierto? Entonces, hermanos, aunque inicialmente estaba hablando de la escritura veterotestamentaria, también tiene una ampliación
al canon del Nuevo Testamento. Entonces, hermano, en esta epístola nosotros vamos a encontrar verdades que han sido dichas a todo lo largo del Nuevo Testamento, ¿cierto? Verdades que han sido una vez transmitidas para siempre a través de los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento. Vamos entonces a iniciar leyendo el versículo 1 del capítulo único de la epístola de Judas. ¿Por qué decimos capítulo único? Porque Judas tiene sino un único capítulo. Entonces por eso decimos capítulo único, un capítulo único que tiene 25 versículos. Entonces, hermanos, vamos juntos a iniciar esta jornada de considerar, de ver lo que el Espíritu Santo quería enseñarnos a través de esta epístola. Por eso es necesario entonces que hagamos un estudio sistemático de los versos de esta epístola para poder entender las enseñanzas del Espíritu Santo. Empecemos con el primer versículo. Los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias, vamos a ir a Judas, capítulo único, verso 1. Vamos a utilizar este primer versículo para ver en el día de hoy una introducción a la epístola. Lo que vamos a considerar en el día de hoy es una introducción a la epístola, conocer su autor, Judas, conocer entonces la razón del escrito, el propósito del escrito, los destinatarios del escrito, qué pensaba la iglesia primitiva de este escrito, este escrito en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, vamos a considerar una introducción. Esta primera reunión que vamos a tener va a ser una introducción a la epístola de Judas, ¿cierto? Y la serie se va a llamar Un comentario a la epístola de Judas. Vamos a leer entonces Judas, versículo 1, capítulo único, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este primer versículo lo vamos a utilizar para poder iniciar en este comentario a la epístola de Judas. Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a hablar primero acerca del autor de la epístola. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos varias personas con este nombre y era un nombre normal en el entorno judío. Judas, entonces, es el equivalente del hebreo Yehudá, que se traduce Judá, ¿cierto? Y significa su nombre alabanza a Dios. Habían varios Judas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Está Judas el Iscariote, Judas el que no era el Iscariote, como dice Juan 14, ¿cierto? También tenemos a Judas, el hermano del Señor. También tenemos a Judas el Galileo, Judas de Damasco, Judas Barsabás, el que aparece en Hechos 15, versículo 22. Entonces, muy importante que nosotros empecemos conociendo quién es el autor de la epístola. Así podremos entender un poco más sus escritos, ¿cierto? Este Judas, como dice Jacobo, Santiago, él dice que era hermano de Santiago Jacobo, ¿cierto? Aquí lo dice en la primera epístola. Entonces eso nos lleva a considerar lo que muchos comentaristas bíblicos y eruditos y la historia de la iglesia siempre ha dicho. Judas, esta epístola que vamos a considerar y la epístola que lleva su nombre, siempre se ha creído que este Judas es medio hermano del Señor Jesucristo y es hermano de Jacobo. La iglesia desde el segundo siglo siempre predicó que este Judas, del que el escritor de la epístola, es Judas, el hermano, medio hermano del Señor Jesucristo, juntamente con Jacobo o Santiago, la epístola que lleva su nombre. Entonces, necesitamos entender la relación que tenía Judas antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y entendiendo esa relación va a tener mucho más sentido este escrito para nosotros. Entonces, hermanos, vemos que la relación que tenía
Judas con el Señor Jesucristo antes de escribir la epístola y antes de su resurrección era una relación de incredulidad. Judas y los hermanos del Señor Jesucristo no creían en él como el Mesías. Ellos no creían que Jesucristo era el enviado de Dios. Para ellos era muy difícil entender que una persona que vivía con ellos, que creció con ellos, pudiese ser el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, a medida que fueron creciendo, la relación que ellos tenían con el Señor Jesucristo y sobre todo en el tiempo público de su ministerio es cuando hicieron patente su incredulidad ante él como el Mesías. Vamos a leer un versículo en Juan capítulo 7, los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias, Juan capítulo 7, versículo 2. Juan capítulo 7, versículo 2. Mire cómo escribe el apóstol Juan de la relación que tenían los hermanos del Señor Jesús con el Señor Jesucristo. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. 5, importante, porque ni aun sus hermanos creían en él, ¿cierto? Entonces tenemos que Juan nos relata cuál era el relacionamiento que tenía el escritor de la epístola con nuestro Señor Jesucristo antes de la resurrección, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a considerar el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y vamos avanzando en él, nos vamos a dar cuenta que hay un cambio del cielo a la tierra de la relación que tiene Judas con nuestro Señor Jesucristo. Antes, el relacionamiento de Judas con el Señor era un relacionamiento de incredulidad, incluso de burla. Incluso la familia de Jesucristo pensó que estaba fuera de sí, como si estuviera demente, loco. Ese era el relacionamiento del escritor con nuestro Señor Jesucristo. Pero pasó algo en la vida de Judas el Iscariote y en los familiares del Señor Jesucristo, que ya después aparece los hermanos del Señor Jesucristo con los apóstoles, perseverando en la oración y siendo parte de la iglesia primigenia en Hechos del Espíritu Santo o Hechos del Señor Jesucristo resucitado. Vamos a confirmarlo. Vamos a ir a Hechos, precisamente, capítulo 1, los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias, Hechos capítulo 1, versículo 14. Recuerde que estamos viendo es una introducción a la epístola de Judas. Recuerda que estamos viendo un comentario a la epístola de Judas. Entonces, vamos a mirar esto que acabamos de decir, Hechos capítulo 1, versículo 14. Entonces dice Lucas, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración, los apóstoles y los 120 discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre del Señor, importante, y con sus hermanos. Y ya sabemos entonces que en el Nuevo Pacto aparecen los nombres de los hermanos del Señor Jesús cuando Mateo los da. En Mateo dice de que da el nombre de los hermanos Jacobo, José, Simón, Judas y las hermanas. Entonces, hermano, aquí pasó algo. Antes era un relacionamiento de incredulidad de Judas con el Señor, pero hubo algo que afectó la vida de Judas y se volvió cristiano, se volvió creyente y ahora está con la iglesia en Jerusalén, la iglesia naciente, perseverando en la oración, ¿cierto? Y recuerde que él se representa a sí mismo, como vimos en el versículo 1, como el hermano de Jacobo. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Jacobo y eso creemos que fue lo mismo que pasó con Judas, hermano. Vamos a leer Gálatas, vamos a ir a Gálatas. Recuerda que estamos viendo una introducción, vamos a ir a Gálatas capítulo 1
Y vamos a leer el versículo 18. Para los hermanos que quieran acompañarnos con su Biblia. Dice el apóstol Pablo: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces aquí estamos viendo cómo Pablo identifica a Jacobo, el hermano del Señor, entre los líderes de la iglesia en Jerusalén. Si usted ve Hechos 15, se va a dar cuenta que en ese tiempo la primacía recaía sobre los apóstoles y también sobre Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, hermanos amados, estamos viendo cómo Judas se identifica con Jacobo, el hermano del Señor. Pero resulta que a ese Jacobo, el hermano del Señor, como lo dijimos ahorita, sucedió algo también en la vida de él, que creemos que fue lo mismo que sucedió en la vida de Judas, que hizo mudar su pensamiento en la manera en cómo relacionarse con nuestro Señor Jesucristo y en la manera de creer en él, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un texto ahí en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo, cuando Pablo está hablando acerca de la resurrección, dice las Escrituras, en el capítulo 15, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, hermano, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo qué fue lo que influyó en la manera de Jacobo ver al Señor Jesucristo y qué fue lo que influyó en la manera de relacionarse con Él, en la manera de percibir quién era Jesucristo. ¿Qué fue entonces lo que influyó en Jacobo? La resurrección. El Señor Jesucristo resucitado se le apareció a Jacobo, ¿cierto? Y creemos, aunque el texto de la Biblia no lo dice, que eso también debió influir a Judas, ¿cierto? Porque ya tenemos a Judas orando fervientemente con la iglesia en el primer siglo, y no solo eso, sino que también tenemos a Judas escribiendo una epístola, hermano, y en esa epístola Judas se reconoce como el siervo o esclavo del Señor. Entonces creemos que de la misma manera que el Señor se le apareció a Jacobo, su hermano, medio hermano, antes de resucitar, también se le apareció a Judas, y eso también lo llevaría a una conversión y a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios resucitado de entre los muertos, amados hermanos. Y no solamente eso, hermanos, después de que ellos... de que el Señor se les apareció en resurrección, también hay un aspecto importantísimo que queremos resaltar en el día de hoy, y es la razón por la cual Jacobo escribe y Judas escribe. Ellos, los hermanos del Señor, dice el texto, empezaron a servir como obreros itinerantes, hermanos. Vamos a mirar cómo nos lo confirma el apóstol Pedro en Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos dice que los hermanos del Señor eran obreros itinerantes que viajaban visitando las iglesias y muchas veces iban acompañados de sus esposas. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces aquí Pablo está diciéndole, como estaban atacando su ministerio, aquí él empieza a defender ese ministerio que el Señor le dio, ese ministerio apostólico, y termina diciendo, porque parecía que esa era una de las acusaciones, dice: ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros en la obra, en el servicio de la obra, una hermana como mujer, una mujer hermana, lo mismo que los demás apóstoles? Entonces se entiende que muchas veces los apóstoles con sus esposas visitaban las iglesias, ¿cierto? Y los hermanos del Señor y Cefas, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo entonces que los hermanos del Señor, posiblemente Judas y posiblemente Jacobo, Santiago, ¿cierto? Ellos entonces eran
obreros itinerantes, y cuando nosotros empezamos a escudriñar la epístola a Judas, nos damos cuenta que la epístola que escribe Judas es una epístola universal. Escribe a varias iglesias, ¿cierto? Y porque las visitaba y las conocía y sabía el peligro en la que ellas estaban, hermanos amados. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, estamos viendo ahí con este versículo que nos confirma que los hermanos del Señor trabajaban en la obra, ¿cierto? Y muchas veces los hermanos del Señor llevaban sus esposas, sus mujeres a la obra. Entonces aquí Pablo dice que él también tiene derecho de hacer lo mismo porque él también es apóstol del Señor, ¿cierto? Entonces aquí estamos considerando cuál era el papel del escritor de Judas y de Jacobo, escritores de 2 cartas novotestamentarias, cuál era su papel en medio de las asambleas, hermanos. Quisiera leer el libro de Eusebio de Cesarea que se llama Historia Eclesiástica. En ese libro, Eusebio dice que el entendimiento que tenía la iglesia en ese tiempo era de que Judas sí era medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a leer la página 151 y 152 que nos va a hablar de Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. Recuerda entonces que estamos viendo una introducción a la epístola de Judas. Vamos a leer Historia Eclesiástica, el libro 3, en el capítulo 19 y 20. Entonces dice, de cómo Domiciano ordena dar muerte a los descendientes de David. El mismo Domiciano dio orden de ejecutar a los miembros de la familia de David, y una antigua tradición dice que algunos herejes acusaron a los descendientes de Judas, que era hermano del Salvador según la carne, con el pretexto de que eran de la familia de David y parientes de Cristo mismo. Esto es lo que declara Hegesipo cuando dice textualmente: de la familia del Señor vivían todavía los nietos de Judas, llamado hermano suyo según la carne, a los cuales delataron por ser de la familia de David. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo, según este relato de Eusebio, la iglesia en el primer siglo, en el segundo siglo, entendía que Judas era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces ahí vamos entendiendo, vamos conociendo quién es el autor de la epístola, el medio hermano del Señor Jesucristo antes de que resucitara, alguien que no creía en él, que era incrédulo en relación con la mesiandad del Señor, de que era el Mesías, de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero vemos que la manera de relacionarse con el Señor cambia notablemente cuando éste resucita y aparece a Jacobo. Creemos que también al resto de sus hermanos, por eso aparecen orando, haciendo parte de la iglesia primitiva, siendo cristianos y ahora escribiendo una epístola, ¿cierto? Entonces ahí vamos conociendo quién es el autor de la epístola, amados hermanos. También tenemos que decir que la epístola a Judas, la epístola que escribe Judas, fueron una de las cartas que fueron en el segundo y tercer siglo, estuvieron entre los libros llamados antilegómenos, quiere decir libros discutidos, antes de que el canon tuviese la forma que hoy tiene en las Biblias que tenemos. Hubo algunos libros que estuvieron en discusión si hacían parte del canon o no. No es que estuvieron en discusión porque se reunió un concilio para decir, no, esto no lo vamos a tener o no lo vamos a tener. Eso fue mucho tiempo después. Sino que unas iglesias en Occidente y unas iglesias en Oriente recibieron más rápido el canon que otros, ¿cierto? Entonces, entre los libros llamados antilegómenos, libros discutidos, se encontraba la segunda y tercera epístola de Juan, Santiago, Jacobo, segunda de Pedro y Judas. Ella estuvo entre las que demoraron en ser reconocidas como canónicas en el nuevo pacto, ¿cierto? Y entonces, aunque al principio la epístola de Judas demoró un poco en ser
reconocida como el canon del Nuevo Pacto, la autenticidad de esta epístola nunca ha sido negada, ¿cierto? La razón por la cual estuvo en discusión es porque algunos creen que hay una cita de los libros apócrifos, ¿cierto? Como el libro de Enoc, que más adelante, cuando desarrollemos entonces los comentarios exegéticos, vamos a darnos cuenta entonces de esto que estamos diciendo. Pero resulta, hermanos, que cuando nosotros empezamos a considerar la literatura de la patrística, nos vamos a dar cuenta que la epístola fue autenticada por los mismos escritores de los padres de la iglesia y los patrísticos, ¿cierto? Cuando empezamos a considerar los documentos que se escribieron en el segundo y en el tercer siglo, ellos mismos citan como autoridad la epístola de Judas. Por ejemplo, en la Didaqué, en el capítulo 2, en el verso 6, si se puede decir así, hay una correspondencia con Judas, capítulo único, 22, versos 22 y 23. El pastor de Hermas también se entiende que tiene una cita que hace referencia a Judas 8. En la epístola a los Filipenses, Policarpo también se ve que hace una clara referencia a Judas cuando dice edificar sobre la fe que le ha sido dada. También en el año 170, y esto es muy importante para mirar la autenticidad canónica de la epístola a Judas, vemos que hay un documento que se encontró en 1740 que es del siglo segundo y se cree que es del año 170 y es el fragmento de Muratori. Se llama así porque el hombre que lo encontró, un teólogo y un anticuario, se llama Ludovico Antonio Muratori, que era un anticuario y un teólogo, como lo dijimos, y él publicó en ese tiempo una lista de los de los libros del Nuevo Testamento que aparecía en un códice copiado en el siglo VII y en el siglo VIII en el monasterio Bobbio, en Lombardía, ¿cierto? Entonces, este documento tiene mucho valor histórico porque lo pueden fechar en el momento que lo escribieron y fue en el año 170. Entonces, en este documento aparece una lista de los libros que en ese año eran reconocidos como canónicos, ¿cierto? Y entre ellos aparece ya en ese tiempo la epístola de Judas. Quiero leer una parte del libro de F.F. Bruce donde dice: pero la carta de Judas y los dos que llevan el nombre de Juan son aceptados en la Iglesia Católica. Cuando dice católica, en ese tiempo se refería, según la usanza de Ignacio de Antioquía, la Iglesia Universal, ¿cierto? Entonces, hermanos, este rollo, este libro, de Muratori, nos muestra que ya en ese tiempo la epístola de Judas era canónica, era reconocida entre el canon. También Atenágoras de Atena cita en su libro Apologías el libro de Judas. Teófilo de Antioquía también se entiende que tiene una referencia a Judas. Tertuliano también, cuando habla sobre la modestia de las mujeres, habla, o el culto femenino, habla también, se cree que tiene una referencia al libro de Judas. Clemente de Alejandría, según Eusebio de Cesarea, en el libro 6, en el capítulo 14, verso 1, Clemente de Alejandría, un hermano que escribió en el siglo II, se cree que hizo un comentario al libro de Judas, a la epístola de Judas, comentario que no tenemos. Orígenes, que fue uno de los importantes escritores de ese tiempo, del siglo II, admite que la epístola hace parte del canon y lo cita varias veces, hermano. Amén. Entonces, hermano, vemos que en la iglesia del segundo y tercer siglo consideró canónica la epístola de Judas, esta que estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, la razón por la cual se consideraba que la epístola demoró en entrar en el canon era porque la cita que se tenía del libro de Enoc, ¿cierto? Quiero leer
a Jerónimo sobre vidas ilustres, el capítulo 4, donde estos cuestionamientos ya fueron respondidos por Jerónimo. Mire cómo dice Jerónimo en el libro sobre vidas ilustres. Judas, hermano de Santiago de Jacobo, dejó una breve carta de las 7 católicas, o sea, universales. La mayor parte la rechazan porque toma testimonios del libro de Enoc, que es apócrifo. Sin embargo, ganó la autoridad por la antigüedad y por el uso, y se enmarca entre las cartas sagradas, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, vemos que ya en el tiempo de Jerónimo, ya él reconocía que la epístola, aunque tenía ciertos problemas en algunos sectores de ser aceptado por la cita del libro apócrifo de Enoc, dice que ya en su tiempo, por la antigüedad de haber sido recibida, era aceptada. Entonces estamos viendo una introducción a la epístola de Judas, ¿cierto? Y hoy estamos viendo aspectos como su autor, la canonicidad del libro, ¿cierto? Que es muy importante para poder entender primeramente el escrito del Nuevo Testamento. También en la Iglesia Oriental, Eusebio de Cesarea coloca a Judas entre los antilegómenos o libros en disputa, que más adelante son reconocidos y aceptados por la mayoría de los creyentes y que fue incorporada entre las epístolas universales, escuche bien, entre los 50 ejemplares de la Biblia que el emperador Constantino ordenó que se escribiera para la iglesia de Constantinopla en el año 350 más o menos. Y de esos 350 escritos se cree que el Códice Sinaítico es uno de ellos, ¿cierto? Entonces vemos que también los patrísticos del siglo IV, como Atanasio y Epifanio, colocan a la epístola de Judas como canónicos, amados hermanos. Entonces hacemos esto porque es un aspecto de bibliología que nos ayuda a entender que el texto que vamos a estudiar es un texto completamente canónico y hace parte de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Cuando nosotros vemos el papiro Bodmer del siglo III, la epístola de Judas aparece junto con las dos del apóstol Pedro, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermanos, se cree que en esta epístola se cita el libro de Enoc y la asunción de Moisés, ¿cierto? Cuando se habla de que Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero eso solamente es una antigua tradición porque no hay evidencia en ese escrito. Eso lo dice Clemente de Alejandría, pero no hay evidencia en ese escrito que se hable acerca de ello. Ahora, esa lucha de entre Miguel y el diablo que cita Judas, en realidad eso era una tradición que había muy marcada en el tiempo de los judíos anterior a la escritura del libro de Judas, amados hermanos, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, como dijimos, entonces eso se refiere a una tradición muy común del primer siglo. Ahora hablemos de los destinatarios, ¿cierto? No dice Judas a quién envía su epístola, ¿cierto? Pero se entiende que los destinatarios eran personas que conocían muy claramente la historia del antiguo pacto. Se cree entonces que inicialmente los destinatarios eran creyentes judíos. Naturalmente debe haber gentiles, pero inicialmente eran creyentes judíos que eran acosados por los falsos maestros que estaban generando problemas morales en la asamblea, y no solamente morales, sino doctrinales, ¿cierto? Entonces creemos que mayormente los receptores de la epístola, los receptores originales, mayormente venían del judaísmo que se habían convertido a nuestro Señor Jesucristo. También habían gentiles, pero ¿por qué creemos que mayormente era el judaísmo? Por el alto contenido de los relatos del Éxodo, el diluvio, Sodoma y Gomorra, de personajes como Adán, como Enoc, como Moisés, como el arcángel Miguel, como Caín, como Balán, como Coré. Todos ellos son sacados del antiguo pacto, ¿cierto? Incluso, si se puede decir, la referencia el libro de Enoc. Entonces, todo esto nos lleva a entender a nosotros que
efectivamente, la mayoría de los receptores originales de la carta eran creyentes salidos del judaísmo, ¿cierto? El propósito de la epístola, hermanos amados. ¿Cuál es el propósito de la epístola? Naturalmente, vemos que en esta epístola uno de los propósitos era combatir el incipiente, naciente prenosticismo, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, aquí Judas trata de advertir a sus lectores contra ellos de la misma manera que lo hace en Pedro en segunda de Pedro, ¿cierto que sí? Este mismo propósito aparece en la epístola de Juan y también con Pablo a los colosenses. Judas escribió esta epístola para alentar a los creyentes a que contendieran ardientemente por la fe. Él hace un llamado al discernimiento en el interior a los santos para que hagan una defensa del Nuevo Testamento y de la fe neotestamentaria. Entonces, entendiendo eso, el tema es contender por la fe que le ha sido dada a los santos, ¿cierto que sí? Cuando hablamos del lugar y la fecha de redacción, tampoco se puede dar una fecha exacta para la redacción del libro, ¿cierto? Pero se cree, muchos eruditos y comentaristas bíblicos creen que esta epístola fue posterior a la epístola de Segunda de Pedro. Y Segunda de Pedro se escribió más o menos por el año 64, 65. Entonces, hermanos amados, la epístola a Judas se debió haber escrito posteriormente. Judas, primera de Pedro se escribió más o menos 64, 65, segunda más o menos 66, 67. Entonces se cree que Judas pudo haber escrito después porque pareciera que Judas conocía la segunda epístola de Pedro. Entonces tuvo que haber llegado tiempo después a sus manos, ¿cierto? Entonces se puede fechar más o menos entre el año 69 y 70, aunque A.T. Robertson la sitúa entre el 65 y el 67. Pero resulta que esta Judas es mencionada por la Didaqué y se cree que la Didaqué fue escrita más o menos alrededor del 69 y 70. Entonces más o menos se cree que el 67, 68, 69 al 70 es la probable fecha de la escritura. Otro aspecto importante de la epístola es que el escritor de la epístola, que este es uno de los ataques que ha hecho la alta crítica contra la epístola de Judas, es porque el escritor de la epístola tenía un muy buen griego. La gramática griega de la epístola de Judas es muy buena. Se cree que era de un helenista judío culto. Entonces, por eso hay algunos que no creen que esta epístola fue escrita por Judas. Pero hermanos, recuerde que el apóstol Pablo muchas veces utilizaba amanuenses o escritores, hermanos, que les servían como escritores de las epístolas, por ejemplo, el caso a los romanos, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí se cree entonces que pasó lo mismo que pasó con Pedro. Lo más probable es que se cree que primera de Pedro fue escrita por Silas o Silvano, ¿cierto? Entonces, hermanos, aunque esta epístola tiene un muy buen griego, naturalmente creemos que fue dirigida por el Espíritu Santo para poder hacer parte del canon del Nuevo Testamento. Entonces, el griego, aunque es muy bueno, tiene algunas raíces, algunos semitismos, pero entonces eso nos lleva a entender que Judas pudo haber dictado a un amanuense que era un buen conocedor del griego. El lugar donde se escribió, la mayoría de comentaristas creen que fue Judea o Jerusalén. Y tenemos que decir que en esta epístola para nosotros hay una dependencia de Segunda de Pedro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ambas epístolas hay palabras que no son muy comunes que aparecen en los demás escritos, ¿cierto? En estas dos hay palabras muy comunes que no aparecen en el resto de escritos del Nuevo Pacto. Además, se citan ejemplos muy parecidos
tomados del antiguo pacto para hablar del juicio divino, ¿cierto? Estas coincidencias solo pueden explicarse de una manera, de que o hubiesen tenido una fuente común, o que Judas hubiera dependido de Pedro, o Pedro hubiera dependido de Judas, pero creemos que Judas dependió de Pedro para poder escribir esta epístola. En esta epístola hay algo muy particular cuando empezamos a considerarla, y es los falsos maestros. Creemos que la iglesia estaba siendo influenciada, muchas iglesias, por falsos maestros, muchos provenientes de lo que se conocía como el pregnosticismo. Entonces, hermanos, vamos a mirar que en esta epístola hace mucho énfasis en las características de los falsos maestros, y es una de las razones por las cuales debemos conocer este escrito, porque estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos identificar, discernir y diferenciar los falsos maestros. La personalidad de los falsos maestros se caracteriza en esta epístola por 16 cualidades. 1. Son hombres que se introducen encubiertamente, versículo 4. 2. Son hombres impíos, verso 4. 3. Son soñadores, verso 4. 4. Son maldicientes, verso 10. 5. Son corrompidos, verso 10. 6. Andan como animales irracionales, verso 10. 7. Son farsantes, verso 14. 8. Son egocentristas, verso 14. 9. Son murmuradores, verso 16. 10. Escuche. Son quejajumbrosos, verso 16. 11. Viven según sus propias concupiscencias, verso 16. 12. Hablan cosas infladas, verso 16. 13. Adulan a las personas para sacar provecho, verso 16. 14. Son burladores, verso 18. 15. Causan división. 16. Andan según su alma. Y esta personalidad y que caracteriza a estos falsos maestros también se reconoce porque su obra, la obra que ellos tienen, se caracteriza con 9 cualidades. 1. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, versículo 4. 2. Niegan al único dueño y Señor Jesucristo, verso 4. 3. Contaminan la carne, verso 8. 4. Menosprecian el señorío, verso 8. 5. Injurian a las potestades superiores, verso 8 y 15. 6. Siguen el camino de Caín, verso 11. 7. Siguen el error de Balán, verso 11. 8. Siguen en la rebelión de Coré, verso 9. Y 9. Obran impíamente, hermanos. Entonces se cree que estos maestros eran prenósticos, que enseñaban una especie de antinomianismo, o sea, que enseñaban un rechazo a la ley moral como parte fundamental de la experiencia cristiana. Cuando estuvimos escudriñando esta epístola, amados hermanos, nos dimos cuenta que hay un pronombre demostrativo en el griego, el cual hace referencia y énfasis de que lo que se va a tratar es efectivamente contra los falsos maestros. Y el pronombre demostrativo es este. En el griego aparece como jutos, que es el pronombre demostrativo este, esta, esto, ¿cierto? Aparece 7 veces en esta epístola tan corta de 25 versículos, hermanos. Vamos a decir dónde aparecen estos pronombres demostrativos. Versículo 7 aparece como toutis. En el texto griego se lee tutis, a estos, jutis, a estos. En el verso 8, estos. En el verso 10, más estos. En el verso 12, estos. En el verso 14, de estos. En el verso 16, estos. En el verso 19, estos. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, a través de Judas, señaló enfáticamente
a quién estaba escribiendo, de quién estaba tratando la epístola, y para que los hermanos receptores de las epístolas pudiesen entender cuál era la gravedad de lo que estaban viviendo las iglesias y quiénes eran los que estaban causando ese mal en medio de las asambleas, ¿cierto? Aunque naturalmente el enemigo de nuestras almas es el diablo utilizó todos estos falsos maestros para tratar de introducir aspectos negativos y destruir la vida de amor, la vida de verdad, la vida espiritual en medio de las asambleas en ese tiempo, y lo sigue haciendo. Y por eso creemos que es importante lo que el Espíritu Santo hace con este pronombre demostrativo para señalar la obra y señalar los falsos maestros. Y por eso en 25 versículos 9 veces aparece este pronombre demostrativo, este. Entonces, para que los lectores entendieran la obra de ellos, y por eso utiliza ese pronombre demostrativo, este, a estos, más estos, de estos y estos, hermanos, ¿cierto? Entonces, eso nos da un indicio de qué quiere tratar el escritor de la epístola de Judas, hermano. Amén. Entonces, hermanos, en el día de hoy lo que hicimos fue iniciar una introducción al comentario de la epístola, a la epístola de Judas. Hoy vimos entonces el autor, aspectos relacionados, quién era el autor, quién era el hermano del autor, cómo aparece y cómo es reconocido el autor en la iglesia primitiva, en los escritos patrísticos, qué pensaba la iglesia acerca de la canonicidad en los 3 primeros siglos de la epístola de Judas, el propósito, el tema de la epístola, ¿cierto? Vimos por qué se demoró tanto en entrar en el canon, y también muy importante la característica de los falsos maestros y su obra, y también esta importancia del pronombre demostrativo jutos, este. Entonces, hermano, esto es la base para empezar entonces este nuevo estudio espiritual exegético sobre la epístola de Judas, un comentario a la epístola de Judas. Esperamos siempre entonces que la palabra de Dios pueda ayudarnos a nuestra vida cristiana. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión ya empezaremos a considerar exegéticamente los versos que trae la epístola, contando con la asistencia y la ayuda del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a detenernos por ahora, vamos a orar al Señor en agradecimiento, y para que nos siga sustentando el resto de consideraciones que vamos a tener de esta epístola importantísima en el Nuevo Testamento y más para nuestros tiempos. Padre, estamos delante de ti agradeciéndote la oportunidad que nos das de considerar tu palabra, que es verdad para nuestra vida. Oramos para que tú nos puedas enseñar desde el interior. Queremos ser enseñados por ti, queremos aprender, Señor, la importancia de poder presentar defensa de la fe a través de tu palabra y del Espíritu. Encomendamos estas próximas reuniones a ti para que nos sustentes y nos dirijas por el Espíritu Santo a conocer lo que tú inspiraste a escribir a Judas, uno de los escritores del Nuevo Testamento. Encomendamos todo en tu gracia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Abrazos fraternales en Jesucristo, amados hermanos.